Muy satisfecho. Bueno, 11 de la mañana con 16 minutos. Nos acompaña ya esta mañana Carla Olivieri. Mi hijo es hiperactivo y el tuyo se plantea en una pregunta tan ambiciosa, ¿no? Y en este libro que nos presenta, por cierto, esta tarde en la Feria del Libro. Bienvenida. Hola Patricia, gracias por la invitación. A mí me parece que es una guía, sobre todo importantísima, para tantos padres que entran en un estado de desesperación cuando detectan o reconocen que su hijo es hiperactivo. En este caso, ¿cómo surge este material? ¿Cómo surge este libro? Porque entendemos que parte también de la propia experiencia. Sí, en realidad es 100% sobre mi propia experiencia. Yo no soy psicóloga, no soy neuróloga, soy educadora, soy rectora de UCAL, la universidad, pero soy mamá de 5 hijos, Wow. súper movidos, un par hiperactivos diagnosticados, pero yo también soy hiperactiva. Entonces, cuando el mayor de mis hijos era chiquito, que era terrible, era un terremoto, la verdad es que empecé a vivir esta montaña rusa de emociones, de nervios, de qué va a pasar, qué va a hacer, cómo va a ser en el colegio, en el nido, etcétera. Y en ese momento, cuando en el nido ya la cosa era tormentosa para las profesoras, me piden evaluarlo. Y en la evaluación con la neuróloga, le comienzan a hacer todos los tests, pero la neuróloga comenzaba a mirarme a mí. Le hacía el test y me miraba. Y dice, ¿qué pasa? Hasta que agarra y me dice, párate Carla y te voy a hacer el test a ti. Y me hace el test y me dice, confirmado, tú también eres hiperactiva. Y en ese momento... ¿Cómo cayó ese diagnóstico de tú eres hiperactiva? Y vamos a ver entonces cómo canalizamos también esa fuerza, ¿no? Sí, al principio... Después de tantos años de Al no principio reconocerse dije, tanto. no puede ser, ¿cómo voy a ser yo hiperactiva si me ha ido espectacularmente bien en el colegio, súper bien en la universidad, me gané mi beca, me va muy bien en el trabajo? Entonces, no asociaba este diagnóstico de la hiperactividad con mi trayectoria personal y profesional, hasta que comencé a investigar. E investigando sobre el tema, descubrí que es maravilloso. Descubrí el lado positivo de la hiperactividad y lo que me di cuenta es que sin saberlo aprendí a sacarle el jugo a la hiperactividad. ¿En qué sentido? Entonces el libro es justamente eso, es una mirada positiva a los chicos movidos. ¿En qué sentido se le saca el jugo? Bueno, primero entendí por qué hago tanto deporte. Yo todavía hago deporte competitivo, yo compito en natación, pero toda mi vida mi mamá era mi esclava porque la pobre trae a los entrenamientos de atletismo, de hockey, de esto que el otro. Era mi manera de canalizar este exceso de energía que tenía y que todavía tengo. Pero esa energía abundante que tenía también, por ejemplo, ahora en el trabajo, es una maravilla. El hiperactivo no Imparable. es que... sí, no paras por nada, pero el hiperactivo no es que tienes déficit de atención, es todo lo contrario, es exceso de atención. Entonces, te vuelves como una especie de doctorado en multitasking, en cómo hacer 1000 cosas a la vez. Y para el día de hoy, que el mundo es hiperactivo, se necesita ese tipo de destrezas. Entonces, me encanta esa visión de darle una mirada más optimista, porque hay un estigma tremendo contra los niños hiperactivos. Entonces, muchos padres que no saben lidiar con esa situación, y hoy que estamos hablando de un mundo dominado por las pantallas, el padre quizás no encuentra otra alternativa que ten el celular, ten la tablet, sí, y cálmate, ¿no? cálmate. No me fastidies, no me molestes, tú cálmate. ¿Es Sí. la mejor manera o qué está faltando, digamos, en esa sensibilidad de los padres para tratar de canalizar precisamente todo ese potencial y esa fuerza? El sistema en general y los papás que tenemos hijos movidos, no solo hiperactivos, sino movidos en general, vivimos con mucha presión, porque en el colegio quieren que todos se comporten de manera estandarizada, obedientes, como dicen, aplicados, pero no, el mundo necesita gente curiosa, disruptiva, creativa, cuestionadora, movida, porque el mundo es movido, bailarina, todo. Y en los colegios te buscan todo lo contrario, apaciguar al chico, que esté quieto. Silencio constante. Silencio. Y no, más bien los profesores también tenemos, porque yo soy profesora, tenemos que aprender a estimular a ese chico y a canalizar esa energía a que se conecte con el contenido del aula, a retarlo en la clase. Si a un chico movido, hiperactivo, le dices, así es como se hacen las cosas, así se aplican las cosas, el chico se duerme en la clase. Lo que pasa muchas veces en las clases, en los colegios, es que el chico se aburre a morir. Entonces,
el chico movido es un reto para el profesor. Y el profesor lo que tiene que hacer es todo lo contrario. Tiene que emocionar al alumno para que se enamore del material que se está compartiendo en clase, conecte con él, descubra una especie de pasión con eso y se cumpla el fin. Vuela. Ya, pero hagamos algunas diferenciaciones. Una cosa es un niño movido, con mucha energía, y otra cosa es hablar de hiperactividad. ¿Cómo se entiende la hiperactividad? ¿Como un trastorno? Sí, eso tiene que ser diagnosticado por un especialista, Neurólogo. un neurólogo principalmente, psiquiatras también puede ser, un psicólogo se puede dar cuenta también de estas características y lo deriva a un neurólogo. ¿Un hiperactivo nace o se hace? Es hereditario en la mayoría de los casos, ¿no? Sí, o sea, definitivamente mi hijo lo heredó de mí. Y un hiperactivo tiene que tener todo un diagnóstico, Sí. Imagino, no solamente es mi hijo es movido, no para no. y siempre quiere, o es agresivo quizás, si ya lo Sí, diagnosticamos son dos con cosas hiperactividad. diferentes. Son dos cosas diferentes. Sin embargo, muchos de los tratamientos para el chico que es diagnosticado con hiperactividad o con déficit de atención con hiperactividad, muchos de estas alternativas sirven también para los chicos que son tremendamente movidos, ¿no? ¿La medicación es una opción saludable? Depende mucho, es una decisión difícil que hay que meditar mucho. Sin embargo, tampoco hay que satanizarla, porque se escucha mucho el lado negativo de la medicación, pero hay que investigar bien para tomar la decisión. Quizás eso es por un periodo, Sí, ¿no? No en mi quiere decir caso- que la medicación va a generar dependencia. No, para nada. En mi caso, yo personalmente sí me mediqué cuando estaba estudiando mi doctorado, porque me costaba la vida poder leer todos los papers académicos y toda la cantidad de libros que tenía que leer. El nivel de Y me concentración. ayudó horrores para eso. Y lo usé solamente cuando tenía estos periodos de lecturas muy densas y de ahí, chau, medicación. Porque yo sí quiero que siga mi multitasking a flor de piel. En esta visión optimista de cómo mirar la hiperactividad, entonces entendemos que lo mejor no es aislar al niño, ¿no? No. Estigmatizarlo, porque hay mucha predisposición también a la burla, al bullying, al Sí. descontrol de los profesores que tienen que lidiar posiblemente con 40 alumnos más en el aula, pero tienen que atender a esta persona de manera particular. ¿Cómo lograr la autorregulación de ese niño? Sí, justo esta tarde, hoy a las 4 de la tarde, en la sala Riesco de Laura Riesco de la Feria del Libro, voy a hacer un conversatorio sobre el libro, ¿no? Mostrémoslo, ¿no? Podemos Vamos a- aprovechar, ahí está, ¿no? Acá. La imagen, ahí está. Sí. Podemos mantenerlo ahí un segundo para Claro. tener la portada, ahí está en primer plano. Mi hijo es hiperactivo y el tuyo, bueno, tremenda guía además para los Sí. padres. Y ahí imaginamos que encontramos esta pregunta, ¿no? Que hacía la autorregulación también. Sí, justo yo preferí no hacer el típico panel con invitados que se habla del libro. No, yo preferí hacer una presentación y un conversatorio con las personas que vayan hoy a las 4 de la tarde. De experiencia. De experiencias, contarles mis experiencias y también hablar mucho de la parte emocional, de lo que es tener un chico movido o hiperactivo, pero también hablar de algunos de los tips que comparto en este libro, porque el libro es un manual. Es un manual con 50.000 experimentos que a mí me funcionaron para que nuestros hijos aprendan lo que tú dices, a autorregularse, a gerenciar su propia vida, sus propias emociones y nosotros como papás disfrutarlos mucho más. Ahora, tampoco es que todos los tips funcionen. Ah, no. Uf, yo probé millones. Ahí también voy a compartir lo que no me funcionó. Porque también entre los tips de la guía práctica, pero también la forma como criaba a mi hijo con menos límites, más control, menos control. Ahí pues experimenté horrores y después ya con mis otros 4 hijos continué mi experiencia, mis experimentos y ya ahora sí te puedo decir que me funciona y que no, ¿no? Y ya que hemos entrado al terreno personal, ¿cómo ha sido la evolución de su hijo? ¿Cómo ha crecido en estos años? ¿Cómo ha sido su desarrollo, las habilidades blandas, interpersonales? Mi hijo hoy, el protagonista del libro, tiene hoy 23 años. Wow. Y es un chico sumamente exitoso y sumamente, lo más lindo es que es sumamente feliz. Es feliz porque aprendió a sacarle el jugo a este lado de la hiperactividad, del ser movido, y es multitasker, pero tuvo la suerte de que encontró su pasión cuando estaba en cuarto de media en el colegio. Gracias a Dios, él tuvo, qué mala, pero tuvo un accidente y se fracturó el peroné.
estuvo operado, lo operaron en diciembre y todos sus amigos se fueron a la playa. Y de aburrido empezó a leer y descubrió que la economía era su pasión. Y es, pero absolutamente curioso con la economía, con descubrir cómo funcionan las cosas, y le va espectacularmente bien. Estudió doble grado, súper bien, está en, bueno, todo este tema de gobierno de la universidad y el trabajo. Mejor, Entonces el multitasking ayuda para eso. el mejor ejemplo de que la hiperactividad se puede conducir, canalizar muy bien y que podemos lograr, ¿no?, a personas muy afianzadas en todas sus potencialidades. Y hablando de potencial, la mujer también cobra protagonismo, entendemos, en una de sus próximas publicaciones, y el empoderamiento, el autoempoderamiento es una de las cosas que está generando muchísima atención en esos días. Sí, me he vuelto, pero sí, totalmente fascinada con el tema de la mujer. Estoy escribiendo mi libro, mi siguiente libro. Yo tengo, el libro de Hiperactivo es el segundo libro que tengo. El primero es Yo fuera de la caja, que es un tema de liderazgo personal, de innovación personal. También hablo de mi experiencia, de cómo yo vivía contenta, pero hasta los 47 años no podía decir que era una persona feliz. Y también es un manual para que uno diseñe su felicidad. El que estoy escribiendo es Mujeres fuera de la caja, espero publicarlo en el próximo año, y habla de cómo, o sea, de cómo nosotras tenemos que ser las responsables de nuestro propio empoderamiento y no esperar asumir ese rol de ser víctimas, de que haya un movimiento que nos defienda. No, hay muchos cambios que nosotras tenemos que implementar, desde cómo organizamos nuestra casa, porque nos gusta ser buenas en todo y a veces eso implica que no quiero delegarle al marido o a la pareja ciertas funciones. En fin, ¿no? Pero ya pronto anunciaré las novedades. los Solamente temas. un comentario, porque esto está tan internalizado que a veces institucionalmente se mantiene. No queremos para nada desestimar, y además la reacción de los organizadores de la Feria Internacional del Libro han tenido una reacción muy rápida, inmediata, pero mucho... se publicó esta imagen donde 9 hombres son los que encabezan la inauguración de la Feria del Libro y no había ni una sola mujer. ¿Cómo todavía está tan impregnado, no? Sí, pero yo no creo que la mujer tiene que tener un asiento solamente para cubrir este tema de cuotas. No. Yo no estoy a favor de las cuotas. Yo creo que las mujeres tenemos que ir ganándonos nuestro nombre, nuestra posición, nuestro lugar por nuestros logros. Y somos capaces, porque en otros ambientes, miren el gabinete. Claro. El gabinete está lleno de mujeres que se lo han ganado por sus logros, etcétera. De acuerdo. Y Entonces, en la moda también. decir. O sea, si hablamos de diferencia salarial, habría que preguntarle a los hombres cómo se sienten por ganar menos que las mujeres modelos. Entonces, hay que ser un poquito más bien. pragmáticos y abiertos. Hablar del liderazgo genuino. Muy Sí. bien. Hoy entonces, para finalizar, la invitación está hecha hoy a las 4 de la tarde en la Feria Internacional del Libro. Atención, en la sala Laura Riesco, ¿verdad? La presentación de este libro, Mi hijo es hiperactivo y el tuyo. Una gran oportunidad para todos los padres de familia interesados. Muchas gracias. Gracias a ti, Patricia. Muy bien, Carla Olivieri, no solo educadora, conferencista y consultora, también rectora de UCAL, acompañándonos esta mañana con esta nueva producción. 11 de la mañana con 29 minutos. Pausa, regresamos en breve.